6 de la tarde con 38 y estamos en contacto telefónico con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica, Ramón, muchas gracias por el llamado. Buenas tardes. Diputado, bueno, primero preguntarle por su sensación después de esta elección. Usted se bajó. No sé si fue finalmente producto de una negociación o no, si se cayó esa negociación o no, pero entiendo que usted aspiraría a la vicepresidencia, a la primera vicepresidencia. Sí, efectivamente llevábamos un mes ya en esto y siempre con el acuerdo con José Miguel Castro, yo insistía en que tenía que llegar uno a la elección, que no podíamos llegar divididos por lo que pasó en el Senado, para dar una señal de gobernabilidad. Mire usted, si es la primera vez que nos alineamos desde el Partido Libertario hasta demócratas e independientes en una sola votación. ¿Cómo Eso es será? algo inédito que no había pasado nunca en el Congreso. Entonces, no llegamos a acuerdo finalmente en el método. Propuso incluso un senador que tiráramos caro sello. Habían argumentos para un lado y otro. Y cuando yo veo que queda una hora y que tenemos posibilidad de llegar dividido, y eso por supuesto debilita porque vas a una segunda vuelta en que uno había sacado 35 votos, el otro 70 y tanto. Yo digo, mire, lo más importante aquí es la señal de gobernabilidad por Evelyn Matei, por lo que pasó en el Senado, pero más que nada por lo complicado que está la situación en Chile. Si no empezamos a dar señales como oposiciones sumadas de que podemos ponernos de acuerdo en algo, en cualquier cosa, en este caso en la testera, finalmente no vamos a poder nunca hacer gobierno. Y por eso, una hora antes doy un paso al costado y feliz porque resultó. Claro, diputado, pero suponía que la UDI se sentía con más derecho a tomar ese puesto dado de lo que ocurrió en el Senado. Teníamos todo, por supuesto que todos los argumentos. El periodo pasado había gobernado Diego Paus en 2 años y medio, RN había ganado la Asociación de Municipios, el Senado, tenía más presencia en el comando de Evelyn Matei. O sea, si es por los argumentos objetivos, por supuesto que le tocaba a la UDI, pero la política en nuestro país nunca ha sido de argumentos objetivos, así que se requería un gesto. Y yo se lo había dicho hace un mes al equipo de Evelyn Matei. Dije, mire, yo no estoy en política para dividir. Si de mí depende, una hora antes de la votación, yo voy a dar ese gesto, una cosa que no se ve mucho en política, pero me siento feliz, me siento orgulloso. Estoy seguro que mi padre, que también fue político, estaría orgulloso del gesto, y al final siento que con esto contribuí a la unidad del sector. Ahora, diputado Alessandri, viendo la cosa de manera más macro, quedará como una anécdota lo que usted señala, ¿no? Que alguien le propuso allí incluso tirar una moneda para ver cómo resolvían ustedes al interior primero, eventualmente, quién podía ser candidato. Al final usted hace el gesto y por lo tanto llegan a un acuerdo para presentar un solo nombre. Pero de todas maneras, el azar al final termina dirimiendo cuál de los dos sectores se queda con la testera de la Cámara. Es una tómbola. ¿Es la mejor manera? ¿No es una muestra de que estamos bien complicados? A propósito ustedes estaban comentando antes esto del quórum, en el caso de Jaime Araya y los pareos. Primero decir que los pareos son un acuerdo entre caballeros, no está en el reglamento que tú tengas que respetar un pareo. Y esa misma costumbre o acuerdo de caballero o costumbre centenaria del Congreso dice que cuando las votaciones son de quórum, tú no estás obligado a respetar el pareo. Por eso que Jaime Araya vota la primera vez, porque es una votación de quórum que te requería 77 votos, siguiendo la costumbre al pie de la letra, tremendamente caballero Jaime Araya, y en la segunda, que ya no es de quórum, sino que gana el que saca un voto más, ahí Jaime Araya no vota. Por eso la explicación de esa cosa tan extraña de por qué vota en una y por qué no. Él siguió la costumbre que ha primado en 200 años de este Congreso al pie de la letra. Ya, pero vuelvo a lo que le digo. Ahí entendemos un poco la situación del voto de diferente en primera y segunda votación. Pero al final igual quedan empatados en bloque. ¿No hay otra forma de resolver, que no sea una tómbola? No. Porque igual es... Sí. Dígame, O sea, compartamos que es llamativo que la testera de una Cámara, un puesto tan importante, se resuelva por el azar. De hecho, podríamos estar conversando a lo mejor ahora con la candidata del Frente Amplio.
Exacto, no había pasado nunca en la Cámara, nunca había pasado esto, nunca se había destituido una senadora a propósito de lo de Isabel Allende. En fin, hay alcaldes que han ganado por un voto, como el alcalde de Zapallar hace 2 periodos. En ese caso de las municipales también, si usted empata entre 2 candidatos a alcalde, también se va a la tómbola, es parte de nuestro reglamento, son muy pocas veces las que ocurre. Nosotros pensábamos que teníamos un voto más, que no iba a ser por tómbola, pero finalmente ocurrió y ahora le toca a los 2 vicepresidentes renunciar el 15 de abril y vamos a tener estas llegadas infartantes de nuevo. Diputado, ¿y por qué dice usted llegadas infartantes de nuevo? Pensé que eso estaba ya más claro. No, porque mire usted, si nosotros partimos este periodo como oposición 12 votos abajo, por eso nunca ganamos la testera y estamos en el 3er año y ya estamos, Carol Cariola ganó por 1 el año pasado y ahora Perfecto. Castro ganó por sorteo, o sea, estamos súper empatados, se han ido desmembrando, los oficialistas se han ido, el PDG se partió en 2, en fin, Pamela Giles, ¿cierto? Hay independientes, están los demócratas, por lo tanto, ya el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara, la ha ido perdiendo con el andar de los años, y todas las definiciones van a ser 1 arriba o 1 abajo. Por uno y por otro. Hoy fue finalmente, le voy a cambiar de tema, ¿no? Fue desaforada la diputada Catalina Pérez. Ella, no sé si estaba concurriendo a la Cámara o no, hoy día no la vi, hoy día no votó ella, ¿no? Claro, hasta la semana pasada estaba viniendo, hoy día podría haber venido porque usted está desaforado desde que lo notifican. Exactamente. En el caso de la doctora Cordero se demoraron un mes en notificarla, pero Catalina Pérez decide no venir hoy día. Me imagino que le está dando una señal a su sector, al Frente Amplio. Ella legalmente podía votar hoy y no quiso venir. Ya, quería preguntarle su opinión del desafuero y la situación de ella sería la tercera desaforada de la Cámara. Efectivamente, estamos ahí rompiendo un récord. Otro récord negativo, negativo tremendamente. Catalina Pérez sale unánime el desafuero por el caso Fundaciones, dineros que eran para los campamentos, para los más vulnerables, que terminan en campañas políticas o en los bolsillos de los propios dirigentes del Frente Amplio. Y uno recuerda, ¿cierto?, esa frase de Giorgio Jackson que decía: somos de una calidad moral distinta, venimos a cambiar la política. Y Catalina Pérez, incluso, a los pocos meses de que estalla esto, el propio presidente Boric la perdona, la invita a un viaje presidencial, pensando que esto había quedado en nada. Nuestro sistema judicial es un poco lento, las investigaciones de los fiscales requieren muchos meses, y finalmente hay un desafuero unánime que nos pone en otro récord. Hay más diputados desaforados, más diputados investigados, y en este caso tan grave por uso malicioso de fondos públicos. ¿Pero qué dice eso de lo que es la acción política o parlamentaria? Bueno, 2 cosas. Primero, que usted está atrayendo a la gente incorrecta a la política. La política hace algunos años, a mi juicio, le ha costado mucho atraer talento, atraer honestidad. Recuerde usted que tenemos una persona formalizada por violación, el diputado Pulgar, y 2 por casos relacionados al caso Fundaciones, y evidentemente, por un lado, me gusta que la Fiscalía esté haciendo la pega y se detecten estos casos, pero por otra, la política tiene que pensar muy bien a qué tipo de personas está atrayendo a la actividad pública, porque estamos quedando en vergüenza y por supuesto que no estamos atrayendo a la gente correcta. Pero ese es un mal que viene desde hace bastante tiempo, y no solamente a nivel del Congreso, a nivel de alcaldes, ya tenemos varios ejemplos también al respecto. Efectivamente, y gobernaciones regionales, en general la actividad política, la actividad pública no goza de prestigio, no atrae gente talentosa y por supuesto que tiene todavía muchos atisbos de corrupción. Yo creo que es un tema que nos debiéramos preguntar todas las coaliciones políticas, todos los partidos, de cómo transformamos esto en algo que atraiga talento y en algo prístino de transparente, que sea algo regulado y que sea algo muy fiscalizado por las personas, por la prensa, por los fiscales, para que no tengamos estos casos vergonzosos nuevamente. Y volviendo al tema de la unidad que ustedes logran hoy día, si bien la elección fue finalmente por sorteo, el gesto suyo de bajarse de alguna manera logra, ¿no es cierto?, una unidad, ¿ya? Aunque no haya sido la determinante para ganar el puesto. Bueno, quizás sí, porque si no a lo mejor ni siquiera llegaban a empatar, ¿no? Al empate, para generar el sorteo.
¿Con esto superan la crisis que vivió la oposición por lo del Senado? Miren, política cada día tiene su afán. O sea, Nosotros no la das tenemos por superar. para nada, tenemos que seguir todos los días, o sea, logramos la unidad en la Asociación Chilena de Municipalidades, Sí. le quitamos a la izquierda esa asociación que es la más grande, la más importante. Mantuvimos la otra asociación de municipios que se llama la MUCH. En el Senado, por supuesto que un traspié. En la Cámara, y así, de aquí hasta noviembre vamos a estar en prueba permanente. Y yo espero, con el gesto mío de hoy, motivar a otros que hagan gestos similares. Que la política no se trata si es tal persona la que llega a un cargo, sino que se trata de un proyecto. Y Chile está de rodillas, con una crisis de seguridad y económica muy dura, y eso exige que la gente de oposición se ponga de acuerdo, a mi juicio, para sacar a un mal gobierno y dar un ejemplo de unidad y de gobernabilidad. Yo espero motivar muchos gestos como el de hoy día. Diputado Alessandri, ¿y por qué era importante hacerse de la testera en este periodo, cuando queda tan poco y algunos dicen que incluso, ya escuchaba a algunos que tal vez no le interesaba mucho desde el oficialismo, o sea, si se perdía, ya se perdía un dolor, un problema interno y rasgarán vestiduras, pero que tampoco es tan importante porque el gobierno prácticamente está en los descuentos y no se juega mucho, muy importante en el Congreso como para sacar adelante? Siempre es muy importante porque es un peso y contrapeso al gobierno. El Poder Legislativo es colegislador, y en un año electoral es más importante todavía porque en general, cuando nosotros tenemos en Chile segundas vueltas presidenciales también muy infartantes, muy pegadas, lo que se pone en la agenda pública cambia al final cómo votan las personas en la primera o en la segunda vuelta. El gobierno, si tuviera el poder total del Congreso, pondría puros proyectos que dividan a la oposición, proyectos en temas de aborto, proyectos, en fin, que lograran esa división. Teniendo usted el Senado y la Cámara, o al menos la Cámara, vamos a ver ahí cómo va a estar Osandón también en ese trabajo conjunto, usted puede ser un contrapeso a un mal gobierno y obligarlo a legislar sobre temas migratorios, obligarlo a poner énfasis en temas de seguridad, llevar la agenda en un año en que la política va a estar más presente en la vida de las familias, porque estamos eligiendo parlamento y presidente o presidenta para los próximos 4 años. Entonces, siempre es importante, pero en año electoral más que nunca. Pero ¿no será también para lo contrario? Para actuar como oposición a un gobierno que a lo mejor pretende tratar de aprobar sus últimas leyes para demostrar algo. A mí no me gusta ese nombre de oposición, es como uno no se va a dormir contento diciendo soy oposición. A mí me gusta decir que somos también colaboración, no con los malos proyectos, pero colaboración con Chile. Si la ministra Tobá se oponía al proyecto de ley Naín Retamal, que le daba más facultad a los carabineros, y nosotros logramos aprobarlo con ella en contra en la Cámara de Diputados, yo siento que eso no es obstrucción, sino que es: tomaste un proyecto, lo mejoraste y avanzaste en contra de lo que el gobierno pensaba en ese momento. Ahora el presidente de la República, cuando hace el listado de los proyectos aprobados en su mandato, pone Naín Retamal, pero antes del número 1. Orgulloso el presidente, no se acuerda que su ministra del Interior le llamaba la ley de gatillo fácil. Entonces, uno no está para poner murallas acá, está para parar los malos proyectos como los retiros del 10%, pero está para empujar los proyectos buenos. Eso justo le iba a preguntar, el retiro del 10%. La diputada Pamela Giles había señalado, o se había escuchado, o se había entendido de que podía votar a favor de la derecha, como terminó haciéndolo, porque estaba muy interesada en que pudiesen volver los retiros. Ella es una impulsora de aquello. Le quiero preguntar derechamente si su sector negoció algo el voto de Pamela Giles al respecto. Claro, anduvo mucho esa versión de que Giles, incluso a Lincoln un momento, que después votó por la izquierda, habrían acordado con Castro poner en tabla el 7º retiro. Nosotros se lo preguntamos derechamente a Castro ayer antes de darle el voto, nos dijo que eso era falso, no solo que él no se iba a oponer, sino que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que esto no estuviera en tabla, y nosotros le notificamos que el día que esa promesa no se cumpla, presenta la UDI una censura contra la mesa. No hay nada que haya hecho más daño a nuestro país en términos de inflación, de la carestía de los créditos de hipoteca. Pregúntale usted al presidente Boric, yo estoy seguro que de las cosas que se arrepiente en política
es haber votado sucesivamente los retiros a favor. Por lo tanto, si es que hubo esa negociación, hoy día el compromiso del presidente de la Cámara es el contrario y nosotros vamos a estar todos los días ahí para recordárselo. Muy bien, entonces, diputado Alessandri, Jorge Alessandri, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Conexión Tele 13. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Ramón.